Hola, bienvenidos aquí y ahora con Francisco Cohen. Tenemos Gracias, Fran. Te agradezco mucho la invitación, muchísimo. Presidente de la Asociación Trauma Psicológico. Pues grande y necesario, actual. Desafortunadamente, yo algunas veces bromeo con mi familia y con amigos de me gustaría que mi profesión y mi especialidad no se necesitara, pero desafortunadamente vivimos en tiempos sumamente difíciles en donde la complejidad social va requiriendo especialistas en la recuperación de eventos traumáticos, ¿no? ¿Qué es un trauma? ¿Te parece si comenzamos por ahí? Es sumamente complicado. Los que estudiamos psicología podemos entender que el trauma psicológico de ansiedad un poquito eso. El trauma es categorizado como un trastorno de ansiedad principalmente por la agitación que se presenta, ¿no? La gente no puede dormir, la gente no puede ir a trabajar, no se puede concentrar. Desgraciadamente en las facultades de psicología, las instituciones de educación, no nos enseñaron bien lo que es el trauma psicológico, nos enseñaron algunos síntomas del estrés postraumático, sí. pero el estrés postraumático es el resultado de haber sobrevivido a una experiencia muy fuerte, ¿no? Una experiencia muy fuerte como un asalto, un secuestro, terremotos, ¿te acuerdas? Hace 2 años nos tocó experimentar desastres naturales, desastres provocados por el hombre, por la naturaleza, criminalidad, terrorismo, etcétera. Una violación, una pérdida. Una experiencia que sobrepase las capacidades de la persona de poderlo manejar. Ahora, eso es lo que nos enseñaron a nosotros los psicólogos y regularmente se asocia la palabra trauma con ese tipo de experiencias. No sé, más adelantito quisiera hablar de otros tipos de traumas, pero este es conocido como trauma agudo, es un solo evento. De hecho, la palabra trauma quiere decir herida, herida, ¿no? Así como también hay hospitales, está el Rubén Leñero, ¿no? Hospitales que trabajan con heridas expuestas, donde hay un traumatismo craneoencefálico. Sí, se puede. En la mente, eso sí, es, en la mente. Eso en la mente. Y mucha gente cree que... Exactamente, y no es un... Desgraciadamente no en algunos casos. Dicen que de 4 muerte, 3 van a recuperarse con el tiempo. Ah, sí, entonces, ¿sin tratarse? Sin tratarse, sin la ayuda de un profesional. El mismo mecanismo, el mismo como cuerpo. Una herida. Sí, claro, se cierra. Como una herida, es una herida en la psique. Con el tiempo y los recursos que la persona tenga. Tendemos a la salud. Esa es la naturalidad, es la sabiduría de la naturaleza, el sanarse. Pero de esas 4 personas, una sí va a desarrollar el estrés postraumático. Entonces, vamos a decir que 4 personas viven un evento, ¿no? Un asalto en el transporte público. Muy fuerte, con cuchillos, pistolas, golpes, etc. Esas 4 personas en un inicio van a presentar la misma sintomatología. Todavía no le llamamos trauma. En psicología le llamamos estrés agudo, que es una respuesta fisiológica adaptativa, ¿no? La adrenalina, el ritmo cardíaco, la sensación de que todavía están ahí. Y esto va a perdurar algunos días, algunas semanas, y poco a poco 3 de esas 4 personas van a ir regresando a su normalidad. Se van a tener que volver a subir al transporte público, van a tener que hacer sus vidas y ya pasó el gran susto. Pero una de esas 4 personas no va a poder volver a hacer su vida. Va a seguir teniendo pesadillas, va a tener sensaciones de tener la pistola todavía en el cuello, va a tener la sensación de que lo siguen y su capacidad cognitiva y el pensamiento no va a regresar a su función normal, ¿no? Porque el sistema de alarma, lo que se prende en esos momentos es una autoprotección. Fight or flight. Ajá, es esa respuesta de pelear o correr, ¿no? Que solamente se presenta cuando hay una amenaza. Eventualmente eso se apagaría con el tiempo. En 3 personas de las 4 se va a apagar, en una no. Esa persona sí desarrollará lo que se conoce como el estrés postraumático. Y está muy agitada, tiene miedo a dormir, tiene miedo a salir, tiene pensamientos recurrentes, lo que le hemos llamado flashbacks, estas imágenes intrusas, cualquier ruidito que se parezca. Lo va a poner independientemente que el estímulo ya no está ahí, la amenaza ya desapareció, la sensación corporal y todo es como si estuviera ahí. Entonces vivir así
no es calidad de vida, no, tendría que buscar ayuda. Eso es lo que nosotros promovemos como asociación, de que no tienen por qué vivir así, de que hay mecanismos, de que afortunadamente hoy se han desarrollado herramientas terapéuticas para apagar ese sistema de alarma. El estrés postraumático es una alarma que se quedó prendida, como la del coche. Me encanta esa metáfora. ¿No? Como la del coche. Si alguien se quiere meter a mi coche y tiene una alarma, va a sonar. Pero si ya no hay más movimiento, el coche va a detectar que ya no hay peligro y se va a apagar. Y va a ahorrar la batería. ¿No? El estrés postraumático, en una de esas 4 personas, 25% de la población que sobrevive a un evento traumático, la alarma se queda prendida todo el tiempo. ¿Y cómo se maneja el estrés postraumático? ¿Cuáles son las herramientas de las que hablas? Primero hay que entender el estrés postraumático. Si gustas te explico lo que es. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó? Que ¿no? Algo malo salió. Te voy a explicar lo que le pasó a esa persona. A esa persona, una estructura de nuestro cerebro dejó de funcionar adecuadamente. Se llama el hipocampo. El hipocampo es una estructura de nuestro cerebro, no quiero ser muy técnico, pero te voy a explicar. El hipocampo es una estructura que pertenece al sistema... No, estamos bien, y ahorita los voy explicando. Y el puño ayuda mucho a explicar el cerebro. El puño es como el cerebro, donde la neocorteza, donde se encuentran las funciones más elevadas del ser humano, como el lenguaje, la planeación, las matemáticas, el arte, se encuentra en la parte superior. Pero adentro, haz de cuenta que mis dedos, aquí adentro, hay una estructura que se llama sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de nuestra sobrevivencia y de las emociones. En ese sistema límbico son muchas estructuras. Hay una que se llama el hipocampo. El hipocampo es responsable de varias cosas, pero principalmente de organizar las experiencias en un contexto espacio-temporal. Es decir, si yo te pregunto, ¿a dónde fuiste a la escuela, Francis? ¿No? ¿Qué hiciste ayer? Tu hipocampo ya arregló tus recuerdos y te dice, hice esto en una cronología, tiempo, y me vas a decir en qué lugares estuviste. Tiene que ver con la memoria. Espacio y tiempo. Consolida la memoria. Es la que ayuda a consolidar la memoria en un contexto espacio-temporal. En un evento traumático el hipocampo no funciona, deja de funcionar. Se disocia. Esa es la palabra. Mecanismo de esa es la palabra, disociación. Sí, se disocia. Ahora, ¿por qué se disocia? Porque es demasiado estrés. No tolera el estrés del trauma y entonces se Hace apaga. rato tú hablaste de 2 respuestas ante una amenaza, pelear o correr, fight or flight. Pero hay una tercera respuesta. Disociación. Que es la disociación y es el congelamiento. ¿No? Nos friseamos, nos congelamos. ¿No? Automáticamente, nadie ha escrito un manual qué hacer en caso de un asalto, pero todos los seres humanos sabemos que si me asaltan, bajo la cabeza y no veo a la persona. Mira. No es social esto. O sea, no lo aprendimos. Es instintivo. Totalmente instintivo. Porque no puedo pelear. Claro. No puedo correr. Pues estoy en mi coche o estoy en el autobús. Entonces, mi tercera opción es congelarme. Ahí el hipocampo dejó de funcionar. Ahí se apagó el hipocampo. Fíjate que ahorita que estaba estudiando un poco el tema, estaba escuchando que los animales, por ejemplo, un ratón cuando lo ataca un león, se congela. Se hace el que está muerto, porque pues sabe que no puede atacar. Así me lo decía mi abuelita, mira, así soy el muertito. Y yo decía, ay, qué ratón. Y entonces, entonces es el mecanismo de defensa que tenemos desde los animales hasta todos para cuando estamos frente a un estímulo que nos amenaza. Y que no podemos huir. Entonces, el disociarnos, el congelarnos, tiene 2 principales funciones. Uno es, a lo mejor paso desapercibido, ¿no? Se suben a saltar en el camión y me congelo. Es instintivamente, no me muevo, no me van a disparar, ¿no? Me camuflajo con los demás. Eso es lo que hacen los animales. Muchos animales se congelan porque a lo mejor el depredador no tiene hambre, solamente quería cazar. Entonces ya se acabó el juego. Y esta metáfora del animal pasa en la vida diaria. Pasa en la vida diaria. El congelamiento, que ahorita vamos a hablar qué pasa con una persona. En el de que el depredador a veces no tiene hambre, nada más quiere cazar, está buscando presas. Y es ahí en donde se da este lenguaje en otro nivel, no es un lenguaje verbal, sino es un lenguaje a nivel sensorial, animal, de supervivencia. Totalmente de acuerdo. Y entonces la persona que se disocia puede aumentar sus posibilidades de vivir. Y ahí viene la otra razón de la disociación que no es tan bonita, no nos va a gustar. Es, si voy a morir, sufro menos, hay menos dolor. La disociación en una presa o en el ser humano
nos ayuda a no sufrir, no sentimos, estamos desconectados. Sí, total. O sea, se apaga el switch literal. Se apaga. La disociación significa la desconexión de sistemas. O sea, el self, el ser humano está conectado, son muchos sistemas. Tú y yo hoy estamos conscientes que estamos aquí, que estamos platicando, que estamos tomando agua. Es la conciencia. Estamos en una conciencia, estamos aquí y ahora, integrados. claro. La disociación es la fragmentación. Claro, y mira, tú y yo cruzamos las piernas, las descruzamos, porque hay una conciencia de que mi cuerpo se cansa de esta posición y la cambiamos. Estamos asociados. La disociación significa la desconexión. Mi cuerpo y mi mente se desconectan. Y al nivel memoria, entonces no se van a acordar de las experiencias. Es por eso que tantas experiencias traumáticas como abuso sexual, de repente no se acuerdan. Claro, o algunas partes no se acuerdan, que tiene implicaciones muy fuertes. Es una fragmentación de la memoria. Y eso tiene implicaciones muy fuertes en otros procesos, como la narrativa. Por ejemplo, a una víctima que le preguntan, ¿no? Después de estas 4 personas que los asaltaron en el camión, llegan a la Procuraduría, al Ministerio Público y les preguntan cuántos eran, cómo eran, por dónde se fueron, qué les dijeron. Por esta disociación no se van a acordar. Y van a inventar muchas cosas, ¿no? Y luego van a caer en contradicciones. O sea, ahorita estoy trabajando con la Procuraduría tratando de que entiendan estos procesos de la disociación en las narrativas victimales. Porque no es normal. El hipocampo lo que organiza, fíjate, te voy a decir algo. Intenta contar algo sin utilizar verbos. ¿Te imaginas? No existe. Los verbos hablan de acciones. Sí, exacto. En tiempo. Claro. Antes voy a, o yo fui a, ¿no? Y el hipocampo rompe eso. Entonces la experiencia, las personas que van a desarrollar un estrés postraumático es porque el hipocampo dejó de funcionar por la disociación y entonces no pueden organizar la experiencia. ¿Ahora se activa después de la experiencia? ¿El hipocampo? Sí, pero esa experiencia que fue muy fuerte se almacenó de manera disfuncional. Te voy a decir cómo se almacenó, porque el hipocampo dejó de funcionar. Entonces no tenemos la manera de organizarlo, no la podemos contar. Pero la amígdala, otra estructura de nuestro cerebro, la que es encargada de las emociones y de las sensaciones físicas, ¿qué crees? Se hizo muy sensible. Y entonces la experiencia traumática va a quedar grabada como una experiencia nada más sensorial y afectiva, sin la capacidad de contarla. Ese es el estrés postraumático. Claro, no le pueden poner palabras a la experiencia. Y el poder de la palabra es lo que sana. Porque lo que organiza. De lo que son, claro. Porque las narrativas tienen un inicio, un clímax y un final. Claro. Pero si al evento traumático no puedo poner el final, mi mente cree que sigue pasando. Y entonces eso es el estrés postraumático. Sí. Por eso, aunque mis familiares me digan, ya pasó, gracias a Dios que el secuestro ya acabó, estás a salvo. El inconsciente es atemporal. Y el inconsciente es atemporal y fisiológicamente porque el hipocampo no le ha podido poner un final. Claro. No ha acabado la experiencia. Entonces, aunque mi parte racional, la que está por arriba, ¿no? La corteza, me dice, ya acabó, estás en tu casa, ya no van a regresar los secuestradores. Mi cuerpo sigue sintiendo miedo porque no ha acabado la experiencia. Ese es el estrés postraumático. Entonces, lo que hacemos en las terapias ahora, como más enfocadas a la sanidad del estrés postraumático, es darle un final a la historia. Ayudar al hipocampo a darle un final. A poner palabras. A organizar la experiencia, poco a poco, sin que nuevamente el sistema de alarma se active. Esa es una de las características. Sí, ese podría ser un riesgo, porque al volver a vivir esa experiencia... Te retraumatiza. Exactamente. Que eso es lo que muchas terapias hicieron por mucho tiempo. Por mucho tiempo quisimos utilizar modelos ya... pues como cognitivo-conductual, como Gestalt, para ayudar a las personas traumatizadas, sin entender que si yo le pido a la persona que regrese a la memoria, lo vuelve a vivir, se reactiva el sistema. Y no nada más eso, hay muchas experiencias que después de ese trauma ya pasaron, sin embargo nos vuelven a llevar a esa herida, a ese trauma. Por decir, estás en la clase y el maestro grita y en tu casa te gritaron mucho de manera abusiva, te puedes paralizar ante un grito de un profesor que a lo mejor no era para paralizarte. Sin embargo, como tú traes esa herida, como traes esa experiencia, tu mente, te lleva a esa experiencia. Y esto es automático, es un reflejo. A esto en trauma le llamamos disparadores. Hay dos tipos de disparadores. Porque tú puedes hacer tu vida o intentar hacer tu vida, pero si esta experiencia no quedó resuelta, va a haber disparadores ambientales, se le conoce, son sensoriales. Tuve un caso de un secuestro, un arquitecto que fue secuestrado. Hicimos todo el tratamiento, ¿no? El tratamiento fue muy exitoso, pero como al año me llama, ¿qué crees? Me volvió a dar miedo. Lo llamo a mi consultorio platicando, ¿qué pasó? ¿Qué estabas haciendo?
sus chalanes en la obra donde estaba trabajando, lo invitaron a comer sopa Maruchan, ¿no? Y eso le daban de comer en el secuestro. Entonces el olor y el sabor dispararon nuevamente esta sensación, ¿no? de estar secuestrado. Y reactivaron esto. Entonces ambientales, sonidos, sabores. Cuando es un trauma sexual es muy fuerte porque reactivar la vida sexual se vuelve un problema por todas estas disparadores que pueden nuevamente echar a andar la memoria traumática. Entonces están los disparadores ambientales, pero también los de estado, como este, ¿no? A lo mejor mi jefe en el trabajo o el maestro es muy estricto, ¿no? Y me da ciertas órdenes. El maestro me dice, no te sientes ahí, o cámbiate para allá. Y a lo mejor en el asalto, el agresor, el secuestrador me dio esas órdenes y me sometió. Entonces, ese estado de tenerle miedo a un personaje puede reactivar la memoria. Sí, entonces esto al final del día lo van a traer toda la vida. Aunque lo trabajen, aunque lo resuelvan, es algo pues con lo que y que tienen que saber, y por eso me gusta que hablas también de resiliencia, a ver si podemos tocar el tema también, que es muy amplio, ¿no? Pero al final del día es como, bueno, ya es algo con lo que vas a vivir, entonces, ¿cómo me armo para poder vivir lo mejor posible a pesar de la experiencia? Bueno, la idea es que no tienes que vivir con eso, ¿no? La idea es que se puede sanar, la idea es que ya hay especialistas, y es muy sencillo, ¿no? Realmente las técnicas para este tipo de trauma agudo, estamos hablando de una sola experiencia, es muy fácil y muy sencillo. Es todo un proceso, todo un caminar para ir ayudando a la persona a enfrentarse a la memoria traumática sin que se reactive su sistema de alarma. Sin que vuelva a vivir la experiencia. Y eso lo hacemos anclándolo una parte al presente, ¿no? Todas las técnicas tienen esto que le llamamos atención dual, donde vas a ir a la memoria, pero al mismo tiempo vas a poner atención en el estímulo de aquí. Entonces no permito que la persona se vaya. Que las otras terapias, por ejemplo, los pies. Hay una técnica que se llama el conteo progresivo, donde yo voy llevando a la persona, yo voy contando y le digo, cuando yo llegue al 10, tú llegas al final de la experiencia. Entonces tiene que escuchar mi voz y mi conteo y al mismo tiempo se asoman a la memoria traumática. Está EMDR, que es una de las más conocidas, que tiene que poner atención a los dedos del terapeuta, o terapia de arte, que tiene que poner atención a los colores, etcétera. Esa es una de las características de las técnicas, que la persona no tiene que irse a la memoria de lleno, porque si no se va a disociar más, se va a traumatizar más, la memoria se fragmenta aún más. Y hay que tener mucho cuidado, y los terapeutas que somos especialistas en esto sabemos cómo hacer ese proceso. Entonces es muy importante ir con alguien especialista en trauma. Sí. No con un psicólogo, con un psicoterapeuta. Que no está especializado en trauma, porque esto es lo suyo. Como un doctor general, un médico general. Claro. ¿No? Pedirle que un médico general me opere de un tumor en la cabeza es impensable. Yo buscaría un neurocirujano, una persona que es especialista en cómo quitar eso, ¿no? Y es parte de la conciencia. Y tú lo sabrás, los terapeutas no nos entrenan en trauma. No, claro que no. Nos dan una clase en la licenciatura, 2 horas, una película. Pero no te especializan en nada. No, en nada. No, nada. Eso es una tristeza. La responsabilidad de los y las terapeutas es especializarnos en esto. Este es trauma agudo. ¿Cómo ves? Está fuerte. La verdad sí está muy fuerte, pero me gusta la parte en la que hay solución. En la que ofrecen una mejor calidad de vida, resolución, y no llevar a la persona a volver a vivir el trauma. Esto es lo que da paz. Porque para poder sanar no necesitan volver a la experiencia. No de lleno. Exactamente. Sí la van a tener que recordar, pero contenida. Exactamente. Por los terapeutas. Sí, volver a pasar por la experiencia acompañado. Y todo un proceso que va preparando a la persona con para un poder fin. hacerlo. Con un fin, Y se puede, y es muy fácil, porque es cuestión de echar a andar el hipocampo, ¿no? Suena sencillo, pero es cuestión de invitarlo. Y la única manera de invitarlo es que la persona no esté alterada. Porque si su fisiología se altera, el hipocampo vuelve a dejar de funcionar. O sea, que entonces lo primero es que deje de estar en ese estrés postraumático para poder iniciar el tratamiento. Que deje de estar en la respuesta de alarma. La respuesta. Esa es la parte de la preparación para comenzar ahora sí a asomarnos a la memoria traumática poco a poco y que la persona pueda integrar y darle una organización gracias al hipocampo, y así ya podrá contar la experiencia. Y la experiencia tiene un inicio, tiene un clímax muy duro, pero también tiene un final, ¿no? Ese final es estoy bien.
y estoy acá, exactamente, es el instinto de sobrevivencia y que está uno acá, porque finalmente, como decíamos al principio, nuestra tendencia del cuerpo, de la mente, es hacia la salud. Estaba escuchando así como tenemos estas partes que nos ayudan a protegernos de las enfermedades, es este sistema inmunológico. Existe este mismo sistema inmunológico psicológico que nos ayuda a protegernos de las situaciones difíciles. Sí. Por eso, 3 de 4 personas tienen ese sistema. Y es mucho, es mucho. Y desgraciadamente, no, estoy de acuerdo contigo, pero desgraciadamente la psicología siempre se ha ido al estudio de lo que está mal. No de lo que está bien. Sí. ¿No? Y es por ahí donde rescatas desde lo positivo. ¿Qué tienen estas 3 personas que no tiene la otra persona? Sí. ¿Y qué tienen? Es la resiliencia. A ver, Tú hablabas de un sistema inmunológico. Sí. ¿Por qué podemos estar 4 personas frente a una persona con influenza y 3 no se enferman y una sí? Es multifactorial, ¿no? Es difícil resumirlo, pero a ver. Es una comparación del sistema inmunológico. Un sistema inmunológico fuerte es igual a la resiliencia. No nacemos con un sistema inmunológico, ¿sabes? Se desarrolla. Se desarrolla. Exactamente. Lo mismo en las personas. Por mucho tiempo se creyó que la resiliencia era un elemento natural de las personas. No. Un tema genético. Sí. O ya intrínseco del ser humano. No. ¿Sabes que no? Entonces, bueno, eso da oportunidad, porque así como un músculo se desarrolla, tiene uno que ir al gimnasio, tiene uno que comer bien, igualmente la mente, igualmente la resiliencia. Entonces, esto es una oportunidad para cualquier persona y ojalá y no la tengamos que desarrollar a la hora del estrés postraumático, del trauma, es más difícil. Sino que la puedas desarrollar antes para a la hora, porque finalmente a todos nos van a pasar cosas. Nadie está exento. Claro que no de un trauma a lo mejor así como tal, como dices, ¿no? Pero bueno, situaciones que nos sacudan en la vida. Todos vamos a tener. Entonces, de alguna manera, si te preparas en la salud y no ya cuando tienes el evento, creo que hay más posibilidad de enfrentarte a esto. Las personas que son mamás saben que hay un periodo de brindarle un recurso inmunológico a los niños y a las niñas. La lactancia. Ahí está, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro, ¿no? bueno. O sea, el bebé no nace con esas capacidades ¿no? Y se habla de este periodo de lactancia, del calostro, como un bombazo de sistema inmunológico para el bebé. También el ser humano. No nacemos con eso. ¿Cuál es ese bombazo? Raíz? El bombazo, el vínculo seguro con las figuras primarias. Madre, padre, abuelos, etcétera. Es eso. Hoy sabemos que el cerebro del niño no es resiliente. Es adaptable, es moldeable. Es muy distinto. Es muy diferente. Resiliencia es regresar a la forma original, de ahí tomamos la idea. Es la capacidad de enfrentar una adversidad y salir y mejorado, ¿no? Sí. Y la maleabilidad es la palabra que estoy buscando. El cerebro del ser humano es maleable. Entonces, si un niño nace y no recibe este apego seguro, esta vinculación con la madre, predictibilidad, ser acertada a la madre, que se conecte con los estados emocionales del bebé. Que le regrese toda esa emoción, porque los niños a veces no saben qué hacer con sus emociones. Están de alguna manera... Sí, claro, no hay contención. De alguna manera uno como mamá llega a los estímulos, los contiene, los digiere, estos Bion, que es un psicoanalista que me encanta, los digiere y se los regresa digeridos al niño. Entonces de alguna manera eventualmente el niño va a aprender a hacer esa digestión emocional, pero primero la tiene que hacer como mamá, uno por el hijo. Entonces, ¿qué necesita uno como mamá para poder brindarle eso al hijo? Salud mental. Entonces, por eso yo siempre digo, empecemos por uno. Es que no hay a medida que uno tiene mayor salud mental, y no es lo que uno hace como mamá, es lo que uno es. Porque yo me acuerdo que yo preguntaba mucho, ¿qué puedo hacer para que mis hijos estén bien? No es lo que yo haga, es lo que soy, porque lo que soy finalmente es lo que va a ser. Le regresa. Exactamente. Es un reflejo fidedigno de quién es la otra personita. Desgraciadamente no todas las figuras primarias hacen esto. Exacto. ¿No? Hay figuras primarias que en vez de darle esto digerido, se lo dan tóxico. Sí, porque están desbordadas, porque están traen su propia historia. Claro, ¿no? sí. Por eso sabemos que el apego es transgeneracional. Es una persona que tuvo una madre desbordada, desorganizada, ¿no? Va a provocar lo mismo en este bebé. ¿Sabes que el cerebro humano no nace con la capacidad de regularse? No nacemos con esa capacidad. Eso está tremendo. Sí, todo lo que creeríamos que fuera instintivo no es. El instinto materno no existe. ¿Por qué? Porque no habría niños en los botes de basura. Exacto. O sea. Sí. Entonces, la calma es un mecanismo que la madre, hablemos de figuras primarias, mamá, vamos a llamar mamá.
produce en los bebés a través de su propia calma, lo que dices. Mi estado emocional va a ser de calma, va a ser transferido al bebé y el bebé va a aprender a calmarse y a regularse. A través del ejemplo, a través de lo que le están dando. ¿Qué pasa con una mamá deprimida? ¿Qué pasa con una mamá ansiosa? O una mamá que es adicta, una mamá que no se cuida, que come mal, va a transmitir todo esto a un sistema digestivo de un bebé que no va a saber qué hacer con esto, ¿no? Entonces la resiliencia es esa primera relación. El vínculo es el primer modelo de relación que las personas, hoy tú y yo podemos relacionarnos, ¿no? Porque tuvimos eso. Podemos llegar a un lugar y establecer una relación. Tú y yo sabemos lo que puede pasar aquí, lo que no puede pasar aquí. Gracias sí, porque hay límites claros, porque uno acaba donde empieza el otro, sí, porque uno tuvo eso, exactamente. Esta conversación que tú y yo estamos teniendo aquí tiene esos matices, dar y recibir. Tú existes, yo existo, coexistimos en un espacio. Eso es lo que las figuras primarias, esa es la resiliencia. Entonces, una persona que vive un evento traumático agudo va a poder regresar a los vínculos y va a sanar. Vínculos externos, va a regresar a su familia y todo lo que ya tiene internalizado de quién es él, quién es ella, ¿no? El trauma va a pegar muy fuerte, pero no va a pegar en la esencia, porque sé quién soy yo, ¿no? Esa es una gran diferencia. Sí, es como cuando dicen una casa con unos cimientos que no están fuertes, a una con los que están fuertes, viene un tornado, ¿a cuál va a tirar? Claro, los que tienen cimientos exactamente, débiles. Esa es la diferencia. No está uno exento del tornado, pero sí, bueno, de la construcción. ¿Por qué? Porque, bueno, partamos de que uno tuvo un apego seguro. Pero si no tuvo un apego seguro, ¿se puede construir este apego? Yo creo que reconstruir. Y el proceso terapéutico se convierte en un reenactment, en una reactuación. Sí, el terapeuta juega como mamá o papá o figura primaria. Pero el terapeuta tiene que aprender a leer eso. Exacto. ¿No? Porque muchos terapeutas, ¿no? A ti y a mí nos enseñaron la obsesión por diagnosticar. Etiquetar, y eso limita. Border, es bipolar, es esquizofrénico, tiene trastorno generalizado de ansiedad. Y eso ya es no te veo. Veo tu síntoma. Y nuevamente uno no es un síntoma, al final del día nadie es un síntoma. Es mucho más que eso. Y eso se convierte nuevamente en no me ven, ¿no? Que es el vínculo. Hay vínculos lo que pasó no al seguros, principio. Vínculos inseguros, lo que pasó al principio, lo que generó todo exactamente. esto. Y ahora, no sé si tenemos tiempo. Sí, por favor. Porque quisiera unir estos temas con otro tipo de trauma, que casi nadie habla, que se llama trauma complejo o trauma relacional. O sea, porque estamos hablando de un adulto o un jovencito o jovencita que es asaltada en la calle, un trauma muy fuerte, pero pega en algo que ya está construido. Pero ¿qué pasa si esas figuras primarias, en vez de proveer un ambiente seguro, que eso sería lo ideal, promueven un ambiente inseguro? Tóxico, claro. Inseguro. No nada más violencia. Bueno, ahí está el síndrome del niño sacudido. No, eso es una violencia. Hay mamás que rompen y fracturan bracitos de bebés. Hay, no iba a decir animales, pero es peyorativo para los animales. Hay seres humanos, se les puede decir, que violan niños y violan bebés. Pero también está la negligencia emocional durante la etapa de crecimiento y de desarrollo. Sí, que la madre esté ocupada en otras cosas, no disponible, las figuras primarias que no ven, los niños invisibles, ¿no? Exactamente. Que hay más nanas, que hay más niñeras, que hay más iPads o ese es igualmente gadgets. Maltrato. No, ese es maltrato, sí. ¿no? No nada más es la violencia exactamente, física, emocional, sino la ausencia cuando ¿Sabías que hay es una más doloroso? necesidad? Porque el cerebro del niño dice, sí estás ahí. ¿Sabes que el apego no es un fenómeno afectivo? Porque a veces le damos esta connotación negativa. Vemos a una mamá con su bebé y decimos, ¿cuánto amor? Tal vez sí de la madre al bebé. El bebé todavía no ama a la mamá. Yo tengo una frase que el bebé no ama, mama, ¿no? El bebé no necesita amar todavía. ¿Qué necesita? Es que le cumplan sus necesidades básicas en ese momento. ¿Y qué pasa si no se las no sobrevive? Se va a morir. Sí, es supervivencia Entonces, pura. es supervivencia nada más. Necesito conectarme contigo. ¡Ey, veme! ¿No? Y si no me ves, me voy a morir. Y el apego es una supervivencia. O sea, necesitamos eso. Y después se convierte en el afecto. Oye, las mamás y los niños. Qué bonito es. Pero no inicia así. Sí, claro, es sobrevivencia. Que no. Entonces, si yo me doy cuenta que no me ves, ¿no? Mi sistema de alarma se prende. En un cerebrito que no tiene capacidades de decir, es que mi mamá tiene broncas emocionales y su mamá no la quiso tampoco. No, el bebé nada más dice, no está ¿dónde está la leche? Me voy a morir. ¿Dónde está? Sí, claro, ¿dónde está mi mamá? Y Y entra el estrés postraumático también. Pero este es complejo.
Porque estrés agudo es cuando una persona es atropellada aquí en la avenida, ¿no? Pobre persona. Ahora imagínate un bebé que es atropellado todos los días. ¿Qué adaptaciones va a tener que hacer en su mente para saber es que mi mamá a veces sí y a veces no? ¿Cómo voy a aprender a relacionarme? Este se llama trauma complejo. ¿Y sabías que está relacionado con la mayoría de las disfunciones mentales? El trauma complejo, las necesidades no satisfechas en la infancia. Y es por eso que es tan importante las figuras primarias, que estén lo más saludables posibles para que puedan estar y brindar por lo menos esas necesidades básicas. ¿Qué es la resiliencia? Exacto. ¿No? Es decir, las primeras relaciones, se hablan de 18 meses de vida, son sumamente básicos. Sí, a ver, las mamás que nos estén escuchando con bebés así recién nacidos, que sepan que de ahí va a partir la salud emocional de sus bebés. Hace muchos años tuvimos una iniciativa de, junto a las cartillas de vacunación, hablar sobre el vínculo. Porque así como las vacunas inmunizan, ¿no? Hacen algún tipo de sistema defensivo contra enfermedades, el vínculo también. Claro. ¿Quieres que tu hijo tenga salud mental? Me parece que es mucho más sano. Bueno, no puedo ponerme... Comparar, no es otra cosa, ¿no? Pero nos preocupamos a veces mucho en la salud física, en el ejercicio, en cuidarnos. La salud emocional a mí me parece que es mucho más importante que la salud física, porque con una salud emocional suficientemente fuerte, porque al final del día todo es mundo interno, Israel. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque una persona que está enferma físicamente alguien lo va a notar. ¿No? Aparte. Una maestra va a decir, este niño estornuda mucho, este niño está pálido, este niño está anémico. Claro. Y lo va a llevar y alguien lo va a ver. Pero la salud mental... ¿Cuándo se atiende? ¿Cuándo pasa qué? Ve el caso de este niño, ¿no? Curiosamente nuestros temas coinciden desafortunadamente con lo que pasa en Torreón. Un niño que su madre fallece, que es llevado a vivir con los abuelos, que no le ponen mucha atención, por lo menos es lo que se dice, donde hay armas en la casa. El niño es invisible, no es visto. Nadie se dio cuenta que el niño tenía un dolor. No hablemos de enfermedad mental, porque yo creo que el niño no tenía una enfermedad mental. Mira. Tenía un gran dolor, no fue visto. Y como era interno, y era un niño callado, un niño que tenía buenas calificaciones, nadie lo vio. Claro. ¿No? Hoy todos lo vemos. Hoy todos lo vimos. Hoy, y acabó en tragedia. Y acabó en una tragedia. ¿No? Nadie vio. Por eso creo que es tiempo de regresar a este tema de resiliencia. Sí. Porque si hay resiliencia no hay trauma crónico, no hay trauma infantil, no hay trauma relacional. Y la resiliencia se da con este apego y este vínculo seguro. Y bueno, ya si no lo tuvimos o no lo tuvieron, hay opción para formarlo, porque se desarrolla. Sí. Porque si no se nace con esto... El cerebro es plástico, el cerebro se reconecta. La neuroplastia. Sí. Pero primero tienes que saber qué es. O sea, si hay personas que tuvieron una infancia difícil... mamás, papás violentos, con enfermedades mentales o con adicciones o con violencia, y que esto te ha afectado en tu vida, esto tiene un nombre y se llama trauma relacional, trauma crónico. Claro, o sea, que sepamos que hay un diagnóstico y hay un tratamiento. Eso da hay mucha esperanza. paz. Pero hay muchas personas que dicen, no, es que a mí no me abusaron sexualmente en la infancia, entonces no es trauma. No, pero tu mamá no estuvo presente, ¿no? Pero tu mamá estaba y no estaba, o tu mamá era muy crítica, o tu mamá te decía tienes que bajar de peso todos los días, ¿no? O tu mamá hacía comparaciones entre tu hermana y tú, ¿no? Eso es abuso. Claro. Tenemos que entender eso. Y que en un cerebro que está en desarrollo no sabe cómo manejarlo. Y la única manera de hacerlo va a ser adaptándose, aislándose, con rencor. Los trastornos de la conducta alimenticia, por ejemplo, está relacionado con esto. Las adicciones están relacionadas con esto. Fíjate que en Estados Unidos en los 90 se hizo un estudio que se llama el estudio de las experiencias adversas en la infancia. Una aseguradora, Kaiser Permanente, se dio cuenta que en sus usuarios había una población que se moría antes, que se enfermaba más, que tenía obesidad, que era propensa a adicciones, que era propensa a violencia, que era propensa a problemas relacionales, que abandonaban sus tratamientos. Quisieron investigar qué tenía esta población, porque eran de todas las razas, de todas las edades. ¿Sabes cuál fue? Trauma. Híjoles. El trauma. Entonces, ¿hasta dónde merma, hasta dónde permea el trauma no tratado? Sí. ¿No? De alguna manera tenemos que hacer conciencia. Y de estos dos traumas. Sí. Francis, del complejo. El agudo está... Sí, el agudo es muy claro. Muy ¿Sabes obvio. qué pasa? El agudo es como, bueno, si
un desastre natural, una violación, una situación que estaba... Sí, los síntomas son muy escandalosos. Es muy claro y no hay forma como de no darte cuenta que alguien está pasando por un trauma agudo o la propia persona y lo siguiente es pedir ayuda. Pero el trauma complejo es tan sutil. Y ocurre en la privacidad e intimidad del hogar. Sí, aparte. No lo ven. Y el niño va a aprender a esconder eso. Sí, porque es lo que él aprendió, así vivió. Aprendió a manejar y a esconder. Y a desarrollar una personalidad aparentemente normal. Me parece muy valiosa esta información porque es un tema no muy tocado, no muy escuchado ni muy abierto. Creo que está saliendo a la luz y creo que es muy rescatable porque al final del día está pasando mucho. Muchísimo. Pasa en muchas casas, en donde menos te imaginas. Y mira, sin juicio, desde el amor, porque no podemos juzgar yo que soy mamá, es muy difícil juzgar a otra mamá, porque estar en los zapatos de otra mamá, otra persona, otra familia, sin juicio, pero sí desde la conciencia. Que eso es lo que ocurre en el primer vínculo, ¿no? El no juicio, la aceptación del otro. Porque todo esto, yo no creo en lo que es causa y efecto, yo creo en la circularidad. Creo que el tema de la violencia, ¿no?, tan grande en nuestros países, también está relacionado con un trauma social. Claro. ¿No? Es decir, individuos traumatizados generan sociedades traumatizadas y sociedades traumatizadas generan individuos traumatizados. ¿Qué hace el trauma? Nos estamos alimentando los unos a los retroalimentando. otros. ¿Qué hace el trauma? Si hablamos de una comparación entre el individuo traumatizado, el individuo traumatizado lo primero que hace es romper vínculos, es lo que sabe hacer. Una persona que está secuestrada, cuando está ahí adentro, lo primero que hace instintivamente es decir, no puedo pensar ni sentir el amor hacia los demás. Sí, el apego. Me quedo yo, lo rompo ese proceso. Para poderme ir fácil. Rompo la conexión porque duerme mucho. Incluso si voy a morir, mi dolor va a ser menor, ¿no? Que si estoy pensando en mis seres queridos. Entonces rompo vínculos. Las sociedades traumatizadas, ¿qué crees que hacen? Romper vínculos. Sí, es por eso que a veces vivimos tan ensimismados, pues tampoco preocupados por el otro, ¿no? Hay sociedades en las que no pasa esto. Por ejemplo, en Japón, su primera ley es, me preocupo por el otro, que la calle esté limpia para el otro, ¿no? O sea, como que hay un otro, de entrada existe un otro. Aquí ya no hay el otro. ¿No? Ve las calles, todas están bardeadas, con rejas. Tú recuerdas, ¿no? Anteriormente nuestros padres invitaban amigos, cenábamos, convivíamos con más personas. Hoy no. Se hizo un estudio aquí en México en 1970. Un niño convivía con alrededor de 27 adultos a la semana. En el año 2010 se replica ese estudio, un niño convive con 3 adultos. Ay, no, está tristísimo. Eso es la resiliencia, ¿no? Sí. Las redes, la socialización, sí, las redes de apoyo. Hoy nos hemos hecho sumamente frágiles porque no estamos teniendo esto, porque vivimos en una sociedad con miedo por el trauma, ¿no? Ya no salimos al teatro, ya no salimos a comer en la noche, vivimos encerrados y nos estamos haciendo más frágiles. Alguna gente con este evento del niño decían, ¿culpamos a los videojuegos? No son los videojuegos. Esos solo son los teléfonos. Y no son los síntomas de la desconexión, porque si de entrada no hay desconexión, no necesitamos ni el videojuego ni el teléfono, porque estamos... Es un sustituto. Exactamente, estamos con ganas de nutrirnos con las personas, dialogar. Qué rico se siente a mí me encanta, yo siempre soy, yo soy de gente, a mí la verdad es que las redes me parecen muy útiles, muy necesarias, que tienen un cierto servicio, es un plan B. pero sí, también soy muy limitantes y competir aparte con el teléfono cuando estás con una persona es muy difícil, porque lo que te ofrece un teléfono es mucho más que lo que te ofrece una persona. Bueno, no sé, pero sin embargo... Pero no para el cerebro. No, exacto, pero para gente sí, que está, aparte finalmente las estructuras y las conexiones neuronales, y sobre todo de los niños que les dan, y les damos a veces tanto el iPad, no promueve estas conexiones cerebrales ni neuronales. No las hace. Aunque le pongas a la persona aquí un FaceTime, no, no. Necesita esto, necesita ver, tocar, escuchar, todo porque pues esto es lo natural. Esto calma. ¿Sabes que nacemos adictos a las relaciones interpersonales? La primera producción de dopamina es por la presencia de otra persona. Escuchaba yo una frase que decía, suertuda la gente que necesita de la otra gente. Claro. Y me encantó porque al final del día somos seres sociales y no podemos negar esa parte. Pero esta traumatización social nos ha hecho que renunciamos cerrarnos. Bueno, es como un mecanismo de defensa. Por la misma traumatización cerramos. Y entonces buscamos sustitutos.
Sustitutos como adicciones, como el celular nunca me va a decir nada que no, o una botella de alcohol, o la comida, o la adicción en turno. O la violencia. ¿no? Sí. Entonces, de alguna manera, pues, estar expuesto, porque de alguna manera, al estar sociabilizando, pues te expones a que te digan algo que no te gusta, pero es estar en contacto con las emociones, porque las emociones, como yo decía, tienen una función, tienen un sentido. No hay emociones buenas ni malas. El miedo te ayuda a huir, te ayuda a decir algo. El enojo te separa. Sí, y te ayuda, es una motivación fuertísima para poder Es como los pediatras dicen a los papás, deja que tu niño se ensucie, deja que tu niño deja que tu niño sienta, que se enoje, deja que se pelee, deja que negocie. ¿No? Es todo esto, pero ensayo y error de la vida. Pero cada vez tenemos menos esto, ¿no? Más actividades estructuradas, clases, actividades. Ya no hay esta socialización, ni en los adultos, ni en los jóvenes, ni en los niños. Como fluida, ¿no? Natural, orgánica. Natural, orgánica. Hoy todo es mecánico. Y eso nos hace más frágiles. Eso está robando nuestra resiliencia. Y somos una población mucho más vulnerable por lo mismo, ¿no? Porque ya no tenemos vínculos. ¿Y qué invitación se puede hacer a regresar a esta parte orgánica que es tan rica, tan nutritiva, tan enriquecedora, tan formadora? Haz amistades, platica. Pon esto a un lado, ¿no? Hay familias que tienen estas reglas, celulares a un lado, platiquemos. La creatividad te da resiliencia. Saber tus posibilidades y tus limitantes te da resiliencia, porque es muy importante esa parte, ¿no, Israel? O sea, porque también somos seres limitados. Si yo hoy quiero cantar ópera, pues no voy a poder, porque conozco mis limitaciones, pero conozco mis posibilidades. Entonces, de alguna manera, conocerte, el autoconocimiento, te ayuda a la resiliencia. Pero el conocimiento no viene sin el reflejo del otro. ¿No? La mirada del otro. La mirada del otro, la famosa mirada del otro. ¿Cómo sé quién soy? ¿No? Si no tengo esto otro. Necesito el reflejo. Mi cerebro necesita. Es su alimento, es lo que lo hace fuerte. Y como tú decías hace rato, vamos a vivir adversidades, enfermedades, pérdidas naturales, desastres naturales, cuestiones políticas. Entonces, ¿qué mejor apuesta que regresar a lo que alimenta nuestra mente, nuestra alma? A fortalecernos, porque al final de esto, como dices, esto fortalece, son vitaminas para el alma, vitaminas para el cuerpo, hacer lo que te gusta, gozar lo que haces. Porque a veces hacemos ejercicio, ¿no? Del cuerpo. No, a mí me parece súper importante. ¿Y esto? Sí, también, nos hace igual de importante porque somos mente, cuerpo, somos espíritu. Entonces, de alguna manera, así como alimentamos cada parte de nuestro cuerpo, al igual. Si no olvidamos. Va a ser importantísimo regresar a eso, hacer comunidad. Exacto. Hacer comunidad. Esas redes de apoyo. A regresar a esto. Yo sé que es esfuerzo, yo sé que es vulnerabilidad. ¿Quieres estar mejor? ¿Quieren que tus hijos estén mejor? Eso me encanta. Que socialicen. Entonces, invitarlos a sociabilizar, a estar, a compartir, a tolerar, porque lo que hemos ido haciendo es de ir desarrollando nuestra poca tolerancia a la frustración, a la espera, a lo que nos dicen. Y por eso mismo ya no toleramos lo que nos genera una relación cercana. Y que el internet esté lento y lo intoleramos, ¿no? No puede ser, y mugre internet, ¿no? Es que el microondas, el mesero se tarda mucho. Sumamente importante. ¿Y la prisa para qué? ¿Para ir a dónde o para hacer pero qué? Es la resiliencia. Porque al final del día estamos viviendo. Entonces, siempre tiene uno prisa. Y otra vez, y eso nos ha hecho más frágiles. ¿No? Entonces, pues te agradezco muchísimo. Fue un gozo de plática, aprendí muchísimo. Te agradezco si les mucho. sirvió, compartan. Por favor, Israel, ¿dónde estás dando talleres, cursos, clases que tienes nuevo? En Facebook tenemos una página, la Asociación Mexicana de Psicotraumatología, así nos pueden buscar. Ahí ponemos artículos. Con esto que pasó en Torreón hemos puesto algunos videos, sugerencias, cómo manejar estos casos con los hijos, cómo hablar. Tenemos talleres presenciales aquí en la Ciudad de México, en la colonia Lomas de Chapultepec, pero también se pueden tomar a distancia. Tenemos talleres de capacitación, si eres profesional de la salud o maestra o doctora, puedes tomar estos cursos fácilmente. En Twitter nos encuentras en Psicotrauma, así, en Psicotrauma tenemos una cuenta de Twitter y ahí también compartimos artículos y conversaciones con ustedes que queremos estar cercano a ustedes. Muchísimas gracias. A ti, Francis, gracias por venir. Te agradezco mucho. Gracias y gracias. Gracias.